si nosotros concluimos hoy ya el tema de Parsons, lo que me va a quedar es marcar luego con ustedes la fecha del examen final. Voy a darles un tiempito, como por lo menos de una semana sin clase, para que puedan tener más tiempo de estudiar la materia, ya para el examen final. Y así también este fin de semana yo termino de subirles las notas. Me falta un poquito el segundo parcial terminarlo, pero lo voy a hacer y les subo las notas. Pero hoy marcaríamos la fecha del examen final. Eh, Calculando un poco el tiempo, podríamos estar marcándolo más o menos hasta el 20 de septiembre, por ahí, de tal forma que dan el final, entrego notas así, y hay la oportunidad de tomar la evaluación de segunda instancia a los que no les alcance el promedio. Pero primero vamos a marcar la fecha del examen final. ¿De acuerdo? Bien, entramos ahora a la teoría de Parsons. Yo le decía, si algo hay que reconocer en este análisis estructural funcional es el esfuerzo que hace tanto Merton, Robert Merton, como Talcott Parsons, por recuperar precisamente la propuesta del estructuralismo y del funcionalismo. Estructurar esa propuesta para poder de esa manera ya, hacer una sola corriente donde evidentemente ambos autores contribuyen para crear una fusión y una propuesta muy interesante, fundamentalmente Parsons al final. Ya lo explicamos a Merton, dijimos que uno de los mayores cuestionamientos que Merton le hace al funcionalismo es el hecho de cuestionar que no es como los funcionalistas tradicionales planteaban, que siempre la función era la respuesta a una necesidad. Robert Merton plantea que esa función a veces es una función que no es precisamente respuesta a una necesidad, porque las funciones también van cambiando a través del tiempo, y que no siempre una función, decía Merton, marca el equilibrio, más bien puede significar un desequilibrio. ¿Cómo se explica esto? Por el hecho de que efectivamente, de acuerdo a cómo piensa la mayoría, se va estableciendo en la sociedad la idea de que la cultura es precisamente la que determina la manera de pensar, sentir y actuar de la mayoría, la cultura. Entonces, en la medida que la cultura cambia de generación en generación, porque se transmite evidentemente, pero no en todas las generaciones se recupera todo. De una generación a otra hay cambios de pensamiento, y por lo tanto algunos contenidos culturales se van a transformar, o en otros casos incluso pueden desaparecer. Entonces, ese es el aporte que hace Merton a la teoría funcionista. Luego, ya Parsons va a recuperar también la idea primero del estructuralismo, en el sentido de que en la sociedad se van creando instituciones y el individuo va formando y asignándole funciones a cada una de ellas, pero que cuando los individuos actúan, lo hacen siempre en referencia a algo. Es decir, la acción, como nos decía antes Max Weber,
la acción siempre conlleva una intención. La acción busca un objetivo o una finalidad. Por eso es que cuando se dirige acción a los otros, la acción lleva la intención de provocar una respuesta en los otros. Entonces, ya Max Weber nos había dicho eso. Parsons de igual, es cierto, pero además hay que tomar en cuenta, dice que en la acción, primero hay que entender que no es solamente el individuo el que participa, sino son diferentes elementos que se van entrelazando, que es como si formaran una cadena, y cuando uno de esos elementos es retirado o cortado, altera a todos los demás, porque la sociedad, dice Parsons, funciona como un sistema formada por muchos elementos interdependientes. Esa es la primera idea de Parsons. Ahora, cuando el individuo ejecuta la acción, lo primero que hay que ver es, dice, el enfoque de Parsons parte de la acción como unidad de análisis. Esa primera idea hay que tenerla clara. El enfoque de Parsons parte de la acción como unidad de análisis. Es decir, que consta de los elementos siguientes: actor, que es el individuo que ejecuta la acción; fines, que es el objetivo o la finalidad que persigue con la acción; luego, medios, los medios que va a utilizar para ejecutar la acción; y las condiciones, quiere decir la situación en la que se va a desarrollar la acción. Eso es para Parsons la acción como unidad de análisis. Eso, por favor, tiene que quedar claro. Ahora, Parsons afirma que toda acción consta de 4 elementos: actor, fines, medios y condiciones. O sea, condiciones de la situación en la que se desarrolla la acción. Fíjense que esos son elementos muy importantes, porque ya antes Max Weber había hablado de la acción social. Nos había dicho que evidentemente cuando el individuo ejecuta su acción, como si por un momento revinara en su mente todo ese conjunto de contenidos culturales que le han transmitido, para ver cuál debe ser su respuesta o su comportamiento en esa situación. Sin embargo, Max Weber decía, es luego como si el individuo se pusiera en lugar de los demás y desde ahí imagina qué es lo que los otros esperan de él. Y recién a partir de estas dos situaciones, decía en este caso Max Weber, el individuo decide cómo actuar. Esa era la idea ya que nos había dado Max Weber. Parsons está recuperando esa idea. Además, claro, acuérdense las condiciones de acción social. Ahí también hablábamos de los medios, ¿no es verdad? Hablábamos de individuo o actor que ejecuta la acción. Hablábamos de los medios que utiliza para ejecutar la acción. Hablábamos igualmente de la finalidad, la acción, ¿no? Y de las condiciones en las que se desarrolla la acción. Entonces, Parsons vuelve a recuperar la idea cuando dicen que en su teoría la unidad de análisis es la acción. La acción es la unidad de análisis. Ahora, él reconoce que dentro de la acción hay 4 elementos.
Dentro de la acción, 4 elementos que acabo de repetir, ¿no? El actor, los medios, la finalidad o el objetivo que busca la acción y las condiciones en las que se ejecuta la acción. Ahí vemos la coincidencia entre lo que nos ha dicho Max Weber con lo que nos está planteando Talcott Parsons. Ahora, la explicación de la acción hay que tener en cuenta, decía que cuando el investigador va a estudiar la sociedad, la explicación de la acción a través de la personalidad del actor. La personalidad del actor que también va a influenciar en la acción. Luego, la cultura y las condiciones situacionales o sustrato biológico va a ser enriquecida con el reconocimiento de un cuarto factor, la presencia de los otros, lo cual implica tener en cuenta la posición o estatus en que cada uno se encuentra con respecto a los demás. Recordarán que decía Max Weber ya que para nosotros poder interpretar el comportamiento de las personas teníamos que ver que la acción tenga para todos el mismo significado, que cuando ese significado es compartido por la social, decía Max Weber, Parsons nos está diciendo lo mismo, pero nos está diciendo que en todo caso hay que tomar en cuenta la personalidad del actor, la cultura en la que se ha formado, las condiciones sociales, las condiciones biológicas y por último, dice él, que debe tomar en cuenta la presencia de los otros y estatus. El estatus es, recordarán que hemos dicho que el estatus es la posición en la que se ubica un individuo en la sociedad. Eso es el estatus, la posición. Una mujer cuando se casa adquiere el estatus de esposa, por ejemplo. Cuando tiene hijo, adquiere el estatus de mamá, ¿verdad? Una estudiante universitaria cuando se gradúa adquiere el estatus de profesional. Entonces, fíjense que lo que nos está diciendo Parsons es que cuando uno va a observar al actor, debe tomar en cuenta que en él influyen todos esos factores: la personalidad, la cultura, el contenido biológico, toda la parte de los instintos que las personas tenemos, que también de él pesa, y por último, la presencia de los otros. Es decir, la presencia de los otros viene a ser el elemento que el individuo, como decía Max Weber, toma en cuenta el momento de ejecutación, porque es la otra parte del componente de la acción, el individuo que actúa tratando de llenar las expectativas de los demás porque quiere ser aceptado o reconocido. Entonces, esa idea es la que nos está dando Parsons también acá. Y nos dice, hay que tomar en cuenta cuál es el estatus que ocupan las otras personas, porque de acuerdo a eso nos van a juzgar, porque ya hay una cultura definida y las personas, de acuerdo a la situación o posición, asumimos determinados roles o conductas. Yo, docente universitaria, tengo un rol frente a ustedes como estudiantes, ¿no es verdad? Y ustedes tienen en su mente una idea de cómo debe ser el comportamiento de los profesores en la universidad, porque ya ustedes, a través de su experiencia de vida y de estudiantes, saben cuál es el rol
que los profesores debemos cumplir. Entonces, toda esa estructura de organización de la sociedad, dice Parsons, pesa en el momento en el que el individuo va a ejecutar acción. Ahora, lo que nos está diciendo además Talcott es que efectivamente estos componentes de la acción, como decíamos, la parte psicológica, lo cultural, lo biológico y la presencia de los otros, forman una especie de subsistema que está definido y organizado en la sociedad. Por ejemplo, de acuerdo a la cultura de la mayoría de las sociedades, la estructura de ordenamiento, sabemos que los padres son responsables de los hijos, pero también los hijos le den respeto y obediencia a los padres. Ya hay un ordenamiento de cómo deben ser las relaciones y cuál debe ser el papel de cada uno. Cuando van al colegio, lo mismo, el profesor que tiene la autoridad en el aula y los estudiantes que también tienen un comportamiento ya asumido de reconocer esa autoridad del profesor y saber que tienen que pasar clases, estar quietos o callados, escuchar para poder aprender. Entonces, eso ya nos va mostrando cómo la sociedad va organizando. En términos culturales, en la mayoría de los países, por ejemplo, en América del Sur, el rol de la mamá está plenamente definido. No importa que la mamá sea brasilera, boliviana, argentina, uruguaya, lo que sea, el rol de mamá está definido en sociedad. Y cuando nosotros vemos una mamá que no cumple a calidad su rol, cuidar y proteger al hijo, la cuestionamos. Porque ya en nuestra mente tenemos la idea de cuál debe ser su comportamiento. Ya tenemos este esquema mental concluido. Y eso es por los contenidos de la cultura que se nos ha ido transmitiendo a partir de la cultura que se nos ha ido transmitiendo. Bien, ahora, dentro de que son las instituciones mismas, las instituciones van a cumplir una función, cada una, como decían funcionalistas. En cada sociedad va a aparecer funciones de acuerdo a las necesidades. Y estas funciones van cambiando a través del tiempo. Puede que, por ejemplo, la forma de enseñar en la escuela haya cambiado porque ahora se le dice a los niños desde niños cuáles son sus derechos de niño y el maestro o la maestra no tiene por qué castigarlo físicamente. Antes, sí, se admitía, el padre cuando llevaba el hijo a la escuela le decía, profesor, se lo entrega en nalgas y todo. Ahora el padre no espera, no es verdad, que ningún profesor maltrate psicológicamente y menos físicamente a mi hijo. Van cambiando las ideas o representaciones que tenemos. Pero de todas maneras, así hubiese cambiado la forma de enseñar, el profesor sigue siendo la autoridad en el aula. ¿No es verdad? Y a nosotros nos van enseñando desde chicos cuál es nuestro rol como estudiantes y cuál es el rol del profesor. Entonces, cuando nosotros relacionamos con nosotros, ya hemos definido nuestro comportamiento a partir de cultura que hemos
que hemos internalizado. Entonces, Alcott Parsons dice, el sistema general de la acción, que repito está con 4 subsistemas, hemos hablado de personalidad, que es lo ecológico, lo cultural, lo biológico, y hemos hablado por último de la posición o estatus de las otras personas que existen en la sociedad. Todos esos 4 vendrían a conformar sistema dentro del sistema social. Y Parsons dice, el sistema general de la acción tiene que dar respuesta a 4 problemas o imperativos funcionales como modo de conseguir su ajuste y de mantener su existencia. Aquí dice, estos imperativos prerequisitos funcionales son asegurar los valores en persona, función de estabilidad normativa, es decir, educarnos a las personas dentro de determinados valores para que nosotros sepamos regular nuestra conducta a partir de determinados valores que se nos ha enseñado. ¿Verdad? Parte de la formación en la familia y en escuela es, por ejemplo, enseñarnos a no robar. Entonces, se supone que esos valores deben regular nuestra conducta, saber que robar es malo y no hacerlo. Por eso es que se dice que el sistema general de acción tiene que dar respuesta a esta función de estabilidad normativa. Debe tratar de cuidar que existan normas, valores, creencias, costumbres que se respeten en la sociedad para darle equilibrio. Ese es uno de los papeles o funciones más importantes que tiene la acción, dice. Luego, coordinar las partes o funciones de integración, definir logros y metas o conseguir objetivos. Es decir, que en la sociedad industrial, por ejemplo, si el principio de la sociedad lo más importante es producir para vender, las personas debemos ser educadas en la idea de que todos debemos cumplir nuestra función para que la sociedad produzca. ¿Se dan cuenta, no? No debe asegurar esa sociedad de que a partir de la transmisión de la cultura, el respeto a las normas, nosotros mantengamos el equilibrio en la sociedad, pero además que debemos definir logros, metas que pretendemos alcanzar como sociedad. Eso para ellos es muy importante. Y por último, definir los medios a los que se ha de recurrir para conseguir los objetivos o funciones de adaptación. ¿Con qué medio vamos a lograr? Por ejemplo, los positivistas como Auguste Comte plantearon recuperar la iglesia como institución social para educar al individuo. Ellos le dieron a la iglesia función de enseñar al individuo valores éticos y morales. Se supone que ellos esperaban que ese miedo a Dios que se había inculcado de manera muy fuerte durante la Edad Media, no iba a desaparecer de un día para otro y que por lo tanto en los individuos iba a existir siempre el miedo a ser castigado por Dios. Y una de las cosas que Dios podía castigar es la desobediencia. Entonces, los positivistas creían que si otra vez se colocaba la iglesia como institución educativa, se iba a garantizar que el hombre aprenda a regular su comportamiento, por ejemplo, a través del miedo a Dios. Entonces, iba a controlar
es su comportamiento. Entonces, por eso es que la cultura viene a ser tan importante para la persona, porque tiene esa afinidad de que en la sociedad, las personas nos comprometamos con la sociedad, cada uno desde la función que va a cumplir, y cada uno además habiendo sido formado dentro de unos contenidos culturales de normas, valores, costumbres, creencias que los hubiéramos asimilado, que los hubiéramos bien arraigados, como para poder de esa manera responder, cumplir con la función que se nos hubiera encomendado, y si todos cumplimos, pues ellos aseguraban la sociedad iba a poder producir y al final el beneficio iba a ser para todos. Iba a haber más producción de mercancía para vender, iba a haber más trabajo, iba a haber mayor dinero o utilidad que las personas van a obtener, y por tanto se suponía que la meta era alcanzar eso para poder vivir conforme o feliz. Entonces, Parsons está recuperando esa idea y dice que una de las funciones de la sociedad vista como un sistema social con todos esos componentes es la de lograr el equilibrio de la sociedad, por un lado, y por otro lado, cumplir con metas o objetivos que la sociedad se ponga. Es decir, cuáles son los logros, cuál es el alcance que se plantean cumplir como sociedad. Ahora, Parsons dice también ahí que de todas maneras es importante ver, dice, que de los 4 subsistemas que integran la acción, el sistema biológico y el de la personalidad se sitúan en el nivel de individuo. Esto ya también lo hemos visto cuando vimos los enfoques sociales, ¿verdad? Que la personalidad, hay diferentes corrientes que plantean cómo se forma en el individuo, ya sea de acuerdo a su experiencia de vida, su relacionamiento con el entorno, al medio en el que se educa, etc. Entonces, lo que nos dice es que la personalidad, o sea, lo biológico, la carga biológica que posee, están situadas a nivel del individuo. En cambio, el nivel social y cultural se sitúan a nivel de la colectividad. Y es cierto, nosotros nos educamos, aparte de nuestra experiencia de vida, definimos una personalidad, pero luego para encajar a la sociedad ya viene la parte de la cultura, que es uno de los elementos más importantes, y la forma como cada uno de nosotros va a relacionar su entorno. Por eso es que dicen que lo cultural y lo social descansan a nivel de la colectividad. Ya es cuestión de acción o de pensamientos de una persona, sino de lo colectivo. Ahora, Parsons dice además que la realidad social se desdobla en 2 sistemas analíticos. El cultural, que abarca ciencias, valores, símbolos, y el social, que abarca las condiciones implicadas en la interacción de los individuos que forman colectividades. Un sistema social no puede subsistir sin un sistema cultural que otorgue los elementos simbólicos. Un sistema cultural sin un sistema social es una cultura muerta. Eso tampoco es novedad, porque desde el comienzo he dicho que cada sociedad existe con propia cultura y que la cultura no podría desarrollarse sola si no es dentro de la sociedad. Hay una interdependencia.
Parson está haciéndonos exactamente lo mismo. La realidad social se desdobla en dos sistemas analíticos, el cultural y que abarca ciencias, valores, símbolos, y social abarca las condiciones implicadas en la interacción de los individuos que forman colectividades, es decir, las condiciones en las que vive cada sociedad. Y que el uno, lo social, no puede existir sin lo cultural y a la inversa. Entonces, esos son, creo, los elementos más importantes que nosotros podemos tomar de la teoría de Parson. Con esto estaría finalizando el programa con la unidad número 7 del libro y marcaría, busquen con qué anotar, por favor, temas para el examen final. Ya, para el examen final, en este caso, sí o sí entra el positivismo, entra el enfoque dialéctico, entra el enfoque antropológico social, entra el enfoque psicosocial y entra el análisis estructural funcional. Esos serían los temas, repito, positivismo, enfoque dialéctico, enfoque antropológico social, enfoque psicosocial y el análisis estructural funcional. Son las 5 unidades que entrarían para el examen final. Ahora, ustedes díganme cuándo creen que podemos marcar el examen final. De todas maneras, como dije, habrá que darse por lo menos unas 2 semanas para que vayan estudiando y así tengan dificultades. Los escucho con sugerencias. Parece que nadie quiere hablar. Dicen el 24 podría ser. Hola, lo escucho. El 24 podría ser, Listen, una sugerencia. Listen, ¿no podría ser el 2 de octubre? A ver, acércate más, por favor, que no logro entenderte muy bien. Le dicen para el 24. ¿No podría ser el 2 de octubre? ¿Pudiera ser el 24? Sí, estaría bien. Sí, el 24 está bien. Buenas noches, dicen. Igual opino que el 24. O el 25. Sí, el 25 puede ser. Su micrófono está apagado, dice. Que sean viernes Su 25. micrófono está apagado. Mejor si es el 25, el 24, algunas personas. Viernes 25 sería, ¿no? Sí, mejor. 25. Escríbalo en el chat. Listen, su micrófono está apagado. Ya, es que corto el micrófono cuando ustedes van a hablar para poderlo escuchar porque empieza en cortado. Hay una propuesta, creo, mayoritaria para el 25
de septiembre. Sí, Creo que es una propuesta mayoritaria, 25 de septiembre. ¿Qué día es? viernes. Viernes es 25, creo que el viernes estaría bien, licenciada. A 25.